¿Qué tal, chicos? Es un gusto volver a compartir con ustedes. El día de hoy vamos a continuar trabajando con nuestro contenido del curso y para esta ocasión vamos a tener el tema de el sistema de numeración binario. El sistema de numeración binario es un sistema numérico que utiliza solamente dos numerales, los cuales son el 0 y el 1. Toda posición siempre va a tener un valor igual al doble de la posición a su derecha, ¿sí? Así, por ejemplo, la primera posición vale 1, la siguiente posición se va a duplicar, que sería 2, la siguiente posición se va a duplicar, que sería 4, y así sucesivamente. Pero para diferenciar un número decimal siempre se coloca un subíndice que va a ser identificado con el número 2. Por ejemplo, estos ejemplos que tenemos acá son ejemplos de números binarios, ¿sí? A diferencia del sistema de numeración decimal, ahora en este nuevo sistema numérico vamos a tener un subíndice, que es esta, vean, es 2. Siempre se coloca el 2, ¿sí? Bien, recapitulando un poquito de información, decíamos de que el sistema de numeración binario es un sistema numérico que tiene como base 2, que siempre se va a estar elevado a cualquier número real, tomando como primera posición 0. Es decir, 2 elevado a la 0. Recuerden que en alguna ocasión habíamos definido que toda potencia elevada a la 0 siempre va a ser igual a 1, ¿sí? En la siguiente posición tendríamos 2 elevado a la 1. Perdón, acá 2 elevado a la 1, y eso es igual a 2. Es decir, el doble de 1 es 2. En el siguiente valor sería igual a 2 elevado a la 2, que en todo caso es lo mismo que digamos 2 por 2, y eso nos da un total de 4. Y si se van dando cuenta, los valores se van duplicando, porque el doble de 2 es 4. En la siguiente posición tendremos 2 elevado a la 3, que es lo mismo a decir 2 por 2 por 2. Eso nos da un total de 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. En la siguiente tendríamos 2 elevado a la cuarta, que en el mismo caso sería igual a decir 2 por 2 por 2 por 2, y esto es un total de 16, ¿sí? Y si se van dando cuenta, los valores se siguen duplicando, porque el doble de 8 es 16. Entonces el siguiente valor, que sería 2 elevado a la quinta, tendría un total de el doble de 16, que es 32. El siguiente valor, que sería 2 elevado a la sexta, tendría el valor, el doble de 32, que sería 64. El siguiente valor, que sería 2 elevado a la séptima, que sería igual al doble de 64, que es 128. Y así sucesivamente, si nosotros quisiéramos seguir con cada uno de estas posiciones. Entonces, recapitulando un poquito de información, ¿sí? Es un sistema numérico que utiliza como base 2 elevado a una potencia, siendo como primera posición el número 0, el siguiente el 1, el 2,
elevado a la 3, elevado a la 4, elevado a la 5, elevado a la 6 y elevado a la 7. En conclusión, vamos a tener la siguiente tabla. La primera posición vale 1, la siguiente posición vale 2, la siguiente posición vale 4, la siguiente 8 y así sucesivamente. Si se dan cuenta, el valor de las posiciones se van duplicando. El doble de 8 es 16, el doble de 16 es 32, el doble de 32 es 64. ¿Sí? Esta tabla justamente nos va a servir para poder determinar justamente algún número binario, ¿sí? O para poder determinar el valor decimal de algún número binario. Así, por ejemplo, nos dicen determine el valor decimal del número, del número binario. Vamos a ver a qué número binario correspondía el primer ejemplo. Teníamos este, veamos. El siguiente número binario. Bueno, nos dicen determina el valor decimal del número binario. Aparece esta. Recuerde que esto, para diferenciarlo de un decimal, tenemos que agregar siempre como subíndice 2. Muy bien, vamos a ver hasta qué posición se encuentra. Y nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Aquí es la primera posición, la segunda posición, la tercera posición, la cuarta posición, la quinta posición, en la sexta posición. Es decir, este último valor se encuentra en la sexta posición, que sería en todo caso hasta el 32. Es decir, se encuentra una vez el 32. Entonces sería 32 más la siguiente posición se encuentra una sola vez el 16. Una vez el 16 más una vez el 8. Una vez el 8 más 0 veces el 4, que en todo caso es 0, más 0 veces el 2, que en todo caso es 0, más una sola vez el 1. ¿Sí? Entonces, para poder determinar el valor decimal de este número binario, tendríamos que venir y sumar cada una de estas cantidades. Es decir, 32 más 16 más 8 más 0 más 0 más 1. Eso nos va a dar un total de 57. ¿Sí? Otro ejemplo. Supóngase que ahora nos digan lo mismo. Determine el valor decimal del número binario. Vamos a ver a qué número binario, a qué número decimal correspondía el segundo ejemplo. Vamos a trasladar esta información acá. Vamos a copiar también nuestra tablita, que nos va a ser muy útil para esto. ¿Sí? Entonces, si nos damos cuenta, esto tiene hasta la tercera posición, es decir, hasta 2 elevado al cuadrado. Entonces, pero 2 elevado al cuadrado es 4. Aparece una sola vez el 4, que es igual a 4 más 0 veces el 2, que es igual a 0, más una vez el 1, una vez el 1. Por lo tanto, ese número binario es igual al número decimal 4 más 0 más 1, que esto es igual a 5. Vamos a ver el siguiente ejemplo y nos dice ahora, determina el valor decimal del número binario. Nos dan el número binario, entonces vamos a determinar
el valor decimal de este número. Nuevamente vamos a hacer uso de nuestra tablita. Vamos a copiarlos nuevamente acá porque nos va a servir, ¿sí? Entonces veamos, se encuentra hasta la, veamos, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima posición, es decir, se encuentra como máximo hasta el 64, ¿sí? Entonces nos dicen una sola vez el 64, es decir, 64 más una sola vez el 32, más 32 más una sola vez el 16, más una sola vez el 8, más una sola vez el 4, más una sola vez el 2, más una sola vez el 1. Esto nos da un total de, entonces esto nos da un total de 127. Bien, ahora supóngase que nos pidan determine el valor binario de los números decimales. Número 1, el 12. Queremos determinar el valor binario de este número decimal. Entonces siempre lo vamos a hacer guiándonos de nuestra tabla, pero para ello si se recuerdan, aquí lo que hacíamos prácticamente es, por ejemplo acá, es decir, una sola vez el 64, que es lo mismo como que si dijera 1 por 64 es 64, 1 por 32 es 32, 1 más 1 por 16 es 16, 1 por 8 es 8, 1 por 4 es 4, 1 por 2 es 2 y 1 por 1 es 1, y al sumar todos estos valores nos dio 127. Ahora acá sucede lo contrario. Para poder determinar el valor binario de los números, de estos números decimales, lo que tenemos que ir haciendo es ya no una multiplicación, sino una división. Es decir, veamos, el 12 se encuentra como máximo dentro del 8 al 16. Entonces decimos, ¿cuántos 16 acaben en 12? No nos acabe ninguno. Entonces podríamos seguir con el 8, el valor anterior. Entonces decimos, ¿cuántos 8 acaben en 12? ¿Sí? Podríamos determinar esa división. ¿Cuántos 8 acaben en 12? ¿Cuántos 8 acaben en 12? Acaben como máximo 1. ¿Por qué? Porque 8 por 1, recuerde que nos da igual a 8. Lo restamos y eso nos da un total de, vamos a ver acá, nos da un total de vamos a dejarlo como una, vamos a ilustrarlo mejor. 8 menos 12 nos da un total de 4, es decir, nos queda un residuo de 4. Ahora decimos, ¿cuántos 8 acaben en 4? No cabe ninguno, ¿sí? Entonces el siguiente valor es 4. Veamos entonces, ¿cuántos 4 nos acabe dentro del residuo que nos había quedado acá? Es decir, dentro de 4. Dentro de 4. Esto nos da un total de 1. ¿Por qué? Porque 4 por 1 es 4. Lo restamos acá, menos 4, y nos da un total de 4 menos 4. Recuerden que nos daría un total de 0. ¿Sí? Muy bien, vamos en esta posición, ¿sí? En la siguiente entonces sería, perdón, por acá lo vamos a correr, sería, la siguiente posición es 2. ¿Cuántos 2 acaben dentro del residuo acá que nos dio 0? ¿Cuántos 2 acaben en 0? No caben ninguno, es decir, 0. Y 2 por 0 es igual a 0. Y 0 menos 0 y 0, perdón, acá 0 menos 0 nos da
un total de perdonen, se está corriendo un poquito esta gráfica, lo vamos a dejar así. 0 menos 0 nos da un total de nos da un total de 0. El siguiente valor sería entonces 1. Entonces decimos, ¿cuántos? Nuevamente lo vamos a correr acá, perdonen, pero es para que se entienda mejor. ¿Cuántos 1 acaben dentro de este residuo que es 0? ¿Cuántos 1 acaben en 0? No cabe ninguno. Y 1 por 0 es 0, y 0 menos 0 es 0. Por lo tanto, este número decimal correspondería en número binario a la siguiente cantidad: a 1, 1, 0 que nos había dado acá, 0, 0 que nos había dado nuevamente acá, y como subíndice 2. Este sería entonces el resultado a nuestro primer ejercicio. Bien, continuamos con el siguiente ejemplo. Ahora queremos convertir este número decimal que corresponde a 250 al número binario, y entonces para ello siempre nos vamos a auxiliar de nuestra tablita. Pero como se pueden dar cuenta, hasta el momento solo habíamos dejado hasta 64. En la siguiente posición sería 2 elevado a la 7, que sería un total de 128. Veamos qué es lo que sucede acá. Si nosotros averiguamos el máximo valor, que sería 64, ¿sí? Tendríamos que venir y dividir 250 dividido por 64, y eso nos va a dar un total de aproximadamente 3.9. pero como recordemos que una de las reglas del número binario es utilizar solamente los números 1 y 2, por lo tanto tendría que extender más aún las posiciones. Por lo tanto tendríamos que averiguar a cuánto correspondería la siguiente posición. Es decir, la siguiente posición sería igual o equivalente a la posición 2 elevado a la 7, y 2 elevado a la 7 es igual a el doble de 64, que es 128, ¿sí? La siguiente posición sería 2 elevado a la octava, 2 elevado a la octava, 2 elevado a la octava, que sería un total de, es decir, el doble de 128. Entonces la siguiente posición sería 2 elevado a la 8, que es igual a 256. Entonces aquí prácticamente ya nos damos cuenta que esto tendría que estar abajo de 256, es decir, a partir de 128 hacia atrás. Muy bien, entonces vamos a continuar ahora con nuestras divisiones para poder determinar a qué número binario corresponde. Perdón por acá, vamos a continuar ahora. Queremos convertir, dijimos, el 250 al número binario, y nos damos cuenta que hasta acá ya se pasó, entonces sería de 128. Para poder convertirlo al número binario, dijimos que tenemos que ir dividiendo cada uno de estos valores
por el número que tenemos acá, es decir, 250 dividido por 128. En este momento nos vamos a auxiliar de un pequeño programa para poder efectuar bien la división. Entonces es 250 dividido, como máximo valor tenemos el 128 dividido 128. Calculamos y nos da un total de 1, es decir, nos acaben una sola vez 128 en 250, pero nos quedaría 122. Entonces trasladaremos esta información acá, nos acabe una sola vez, pero con un residuo de 122. Ahora vamos a borrar estos datos y vamos a introducir el nuevo valor que tenemos, es decir, 122. La otra posición es 64, es decir, ¿cuántas veces acabe 64 en 122? Veamos cuántos 64 acaben en 122. Acabe 1, nuevamente acabe 1. Vamos a trasladarlo acá, acabe 1, pero nos queda un residuo de 58. Ahora efectuamos nuevamente 58 dividido por el siguiente valor, que sería 32. Es decir, ¿cuántos 32 acaben en 58? ¿Cuántos 32 caben en 58? Eso nos da un total de 1 nuevamente. Nos acabe 1, si nos damos cuenta acá, acabe 1. Agregamos 1, pero con un residuo de 26. Es decir, nuevamente este residuo, que es 26, dividido por el otro valor, la otra posición, que sería 16. Es decir, ¿cuántos 16 acaben en 26? Acaben 1. Acá habrían 1. Veamos acá, acaben 1. Lo trasladamos, acabe 1, pero nos queda un residuo de 10. Ahora sería cuántos 10 acaben en la siguiente posición, que sería 8. ¿Cuántos 8 acaben en 10? Acabe 1. Acabe 1, pero queda un residuo de 2. ¿Sí? Entonces ahora nuevamente el residuo, que es 2. ¿Cuántos 2 acaben en el siguiente valor, que sería 4? ¿Cuántos 2 acaben en 4? No acaben ninguno. Entonces agregamos un 0. ¿Sí? Ahora, ¿cuántos 2 acaben en 2? En la siguiente posición, ¿cuántos 2 acaben en 2? Pues acabe justamente 1. Entonces trabajamos acá 1 y nos queda un valor, un residuo de 0, es decir, una división exacta. Y en la siguiente posición, que sería 1, es decir, ¿cuántos 1 acaben en 0? No cabe ninguno, por lo tanto es 0, y agregamos el subíndice, que es 2. Por lo tanto, 250 en número binario correspondería a este símbolo. Muy bien, entonces este sería el resultado a ese segundo ejemplo. Bien, para concluir, en el sistema binario, n dígitos binario por sí solo, como el 0 y el 1, se llama un bit. Así, por ejemplo, en esta simbología tiene 7 bits de longitud. ¿Sí? El número binario trabaja internamente con 2 niveles de voltaje. El número 1 representa encendido y el número 0 representa apagado.
Bien, espero haberme explicado lo suficiente, ya que ya hemos llegado al final de este video. Cualquier duda que tengan me pueden plantear en el grupo, que con gusto les estaré atendiendo. Fue un gusto volver a compartir con ustedes. Nos vemos a la próxima. Gracias.